De 3 a 5 de la tarde nos acompañamos de 10 en Beats Radio 100.5 FM. Sentimos música y con vos 10 en compañía. Bien, tenemos invitados al piso, que es un placer recibirlo, porque verdaderamente nos conectamos con él permanentemente, lo invitamos siempre, Sebastián Rovira, que es concejal en el Honorable Consejo Deliberante de Tigre, estamos un poco al tanto de sus cosas, pero me encanta que él lo pueda contar y nos viva la realidad desde el programa que se cuece dentro del recinto, ¿no? ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, sí, y un placer tenerte porque, bueno, así pasamos un poco en limpio lo que opinan, lo que presentan, lo que proyectan todos los partidos. Así que es un placer tenerte. Contame un poco cómo se manejan ustedes. Mira, la verdad que, bueno, nosotros tenemos un bloque que está compuesto de 6 concejales. Somos hombres y mujeres de trabajo, trabajamos muchísimo, estamos recorriendo todo el tiempo. Recién vengo de Torcuato, ahora me voy para Talar, en el medio paso por tu programa, y a medida que vamos trabajando con los vecinos, escuchando lo que se necesita y recorriendo nuestros barrios también, armamos proyectos, propuestas, las discutimos entre nosotros. La verdad que nada, es nada, el trabajo, la representación, lo que hay que hacer. ¿Ustedes están en contacto con los vecinos para saber las necesidades que, bueno, porque sabemos que son la transición entre, o la unión desde el Ejecutivo con la gente, ¿no? El Consejo Deliberante es donde se proyecta, donde se cuecen los proyectos, digamos, y se aprueban para hacerse o no. Todo el tiempo, digamos, para mí, o yo no concibo la política si no es de otra manera, que no sea representando. Digamos, en teoría nosotros somos la voz de los vecinos, y yo no entiendo otra manera de representar lo que pasa, por ejemplo, acá en Pacheco, si no es hablando con los vecinos de Pacheco. Uno tiene que tener la humildad y no la soberbia de decir yo ya sé lo que sabe, lo que les pasa a los vecinos, entonces no puedo perder tiempo en escucharlos. Al contrario, creo que mientras más responsabilidad uno tiene, mientras más poder uno tiene, entonces mayor debe ser la humildad, de sentarse, de escuchar, de ver qué es lo que está pasando, porque después uno tiene la tarea de representar, de llevar adelante los reclamos, las demandas de la gente y pensar soluciones a los problemas que tienen los vecinos. Claro, digamos, tal cual. Esa es no es mucho más complejo que eso, pero bueno, hay veces en donde algunos dirigentes se olvidan, hay algunos dirigentes que también están ya hace muchos años, en donde por el desgaste e incluso también por la soberbia dejan de escuchar a la gente, porque se creen que se la saben todas. Entonces, claro, como se la saben todas, digo, ¿para qué voy a perder el tiempo en escuchar al vecino si yo ya sé lo que necesita o yo ya sé lo que le pasa? Claro, por ahí vive acá y cree que sí, pero no, la gente tiene otra realidad. Exactamente. Ahora, sos de Fuerza Patria. Correcto. De los más jóvenes seguro, y bueno, y también dentro del recinto, me imagino. El más joven. Fui el candidato más joven en la elección anterior y soy el concejal más joven ahora. Estás iniciando una carrera, bueno, ya hace un tiempo que estás con esto, ¿no? Mira, yo milito desde muy chiquito y yo no vengo ni de familia de políticos, mi familia es de médicos, con lo cual yo soy como la oveja negra porque soy economista y a mí me gustó la política desde muy chiquito. Empecé robándole el diario a mi abuelo y bueno, y la vocación por el debate de la política pública me tocó. Y empecé involucrándome en mi ciudad y hoy estoy acá. ¿Y cómo llegaste a ser concejal? Porque con corta edad, si no tenés carrera política, no, ¿cómo pudiste ascender? El año pasado, cuando fue lo que se llama el cierre de listas en las elecciones, que es donde se definen las candidaturas, nuestro espacio político, sobre todo después del gobierno anterior, viene haciendo como una profunda autocrítica sobre el peronismo, sobre Fuerza Patria, sobre qué es lo que queremos nosotros mostrarle y contarle a la sociedad, para volver a interpelarla, representarla, y volver a enamorar. Y todos los sectores que conformamos Fuerza Patria nos pusimos de acuerdo
en que, bueno, en este caso el mejor candidato para la elección anterior podía ser yo, y por eso yo tomé esa responsabilidad con mucha humildad y con mucho trabajo. Así fue como encaramos la campaña, con mucha humildad y mucho trabajo, caminando todos los días, como desde chiquito hago política y como lo entiendo yo que hay que hacer. Y por suerte los vecinos vieron eso, se sintieron representados, se vieron reflejados y pudimos ganar. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Ahora, ¿este periodo se termina el año que viene? ¿Es así? Mira, sí, los mandatos de concejales son de 4 años. Ajá, ¿sí? por Cada eso. 2 años vence la mitad del recinto. Sí. El año que viene van a vencer el mandato de 12 concejales y se junta con las ejecutivas que también vence el mandato del intendente. Sí, ¿qué pasa en eso? Porque era que no se podía reelegir, ¿no? Y por ahora no puede. Ayer me comentaban que sí, o sea, ¿hubo alguna variación en eso o no? No. Por ahora sigue todo igual. Zamora es intendente desde el año 2013. Ya lleva su tiempo frente al ejecutivo del municipio y bueno, por la ley que impide la reelección de los intendentes no puede. Pero bueno, veremos qué sucede con eso. ¿Y Fuerza Patria qué es lo que quiere para Tigre? ¿Vos qué deseas para este distrito? Mira, para mí Tigre es la mejor ciudad de la Argentina. Y hoy lamentablemente tenemos una gestión del municipio que no está a la altura de lo que Tigre necesita. Yo creo que Tigre perdió la capacidad de discutir futuro. Nosotros quedamos entrampados en una discusión de pasado, en una discusión de no poder ni siquiera resolver los problemas que tenemos hoy. Y cuando te sucede eso, te estancás en el tiempo. Tenemos ciudades alrededor, ciudades vecinas que han crecido muchísimo, desde Escobar, Malvinas, San Fernando, Pilar, y Tigre, que antes tenía un rol líder regional y en el país, dejó de tenerlo. Y yo creo que nuestra ciudad tiene todo para dar, desde el delta y las islas, hasta capital económico, hasta infraestructura, hasta industria. Tenemos la gente, tenemos las empresas, los comercios, todo para que nuestra ciudad se pueda desarrollar, para que nuestra gente tenga oportunidades y que podamos de vuelta ser una ciudad líder, que para mí es un lugar del cual nunca nos tuvimos que haber ido. Me da la sensación de que la gestión del municipio hoy no está a la altura de lo que Tigre necesita, sobre todo en un contexto nacional muy complicado, en donde más uno tiene que estar acompañando a la gente que peor la pasa. Y es una gestión que perdió el norte. Mira, un ejemplo concreto, Sara. Hoy en los centros de salud, que lo usa la gente que más necesita, la gente tiene que hacer fila a las 2 de la mañana para sacar un turno. Es decir, una madre, vos imaginate, Sara, una madre que tiene 2 hijos, que no tiene con quién dejarlos y que justo tiene que sacar un turno en el centro de salud, tiene que irse con los hijos porque no tiene con quién dejarlos, hacer fila a las 2 de la mañana para ver si llega a sacar un turno y hace fila con los jubilados, y después no se puede dar el lujo de no ir a trabajar, sino que tiene que ver a las 7 de la mañana cuando abre el centro de salud, a ver si llega a conseguir un turno, después dejar a los hijos en la escuela y después ir a trabajar en 1 o 2 trabajos, como todos tienen hoy, que son 2 trabajos, 3 trabajos, ¿viste? Es una vergüenza. Un municipio rico como Tigre no puede permitirse eso. Tiene que estar justamente ayudando a quienes más lo necesitan. Y esas cosas son las que a mí me revelan y me dan bronca. Porque yo creo que hoy la gestión tiene las prioridades dadas vuelta, ¿viste? Pero bueno. ¿Y cómo es hacia el año que viene? El tema de las elecciones, de la contextura, digamos, de decidir qué se hace, qué no se hace, qué se propone, qué no. Mirá, nosotros nos tomamos muy en serio el rol de representar, de nuestro espacio político, participando también en las elecciones. De hecho, en la campaña anterior, nosotros como espacio político fuimos el único espacio que tenía una página de internet con todas nuestras propuestas y una biografía de cada uno de los candidatos, del primero al último, sean titulares o suplentes. Mirá. Lo que yo hoy te puedo decir, Sara, es que nosotros el año que viene vamos a estar compitiendo por, digamos, a nivel nacional, provincial y a nivel municipal, en este caso en el municipio de Tigre, para conducir los destinos de nuestra ciudad, tanto a nivel ejecutivo como legislativo. Por supuesto que con un montón de propuestas que el año que viene también, que hoy ya las estamos trabajando, pero que el año que viene también las comunicaremos o las iremos comunicando a lo largo del tiempo. Y, digamos,
hay muchos que creen en la política que cuando hay elecciones uno tiene que trabajar. Bueno, para nosotros es justamente al revés. Digamos, la política al final del día termina siendo de relación humana. Uno, la consistencia, la coherencia, la confianza, se construye día a día. Y nosotros, sobre todo hoy, donde la gente está tan alejada de la política, nos tenemos que replantear cómo volvemos a enamorar y cómo volvemos a representar en la época de las redes sociales, de la tecnología. Yo lo que creo es que estamos viviendo un momento donde la política, bueno, ni hablar ahora con todo esto de lo de Adorni que estamos viendo, ¿viste? Qué terrible. Que es terrible, pero es donde justamente más la política tiene que demostrar con hechos que está a la altura de lo que la gente necesita, porque si no la gente te deja de escuchar y se desconecta y escucha otra Y cosa. de creer en los políticos que ya hace rato que no creen más. Exactamente. Hay que recobrar la confianza. Y ese es nuestro mayor desafío. Te hago una pregunta más, Sí. Sebastián. ¿Está dentro de tus sueños en tu carrera política ser intendente? Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, eso va a responder a un contexto en particular, a mi espacio político. A mí de chiquito siempre me enseñaron que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y yo tampoco no estoy ni apurado ni corro, digamos, yo disfruto mucho del momento que estoy viviendo, estoy aprendiendo muchísimo y en el momento en el cual, si se dan las condiciones... ¿Podés ser candidato? Sí, claro. Ah. Sí. Desde la concejalía puede ser que... Porque para ser candidato a intendente se tienen los mismos requisitos formales que para ser concejal. Ah, ok. Por eso te lo pregunto. Que es algo que incluso nosotros discutíamos mucho desde antes, porque nosotros no entendíamos, como por ejemplo en Capital, uno puede ser legislador porteño con 18 años, pero concejal recién con 25 años. Claro. Y claro, porque el requisito formal indica que cuando... Digamos que el concejal es quien reemplaza al intendente, entonces por eso ambos cargos tienen que compartir los requisitos formales. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Bueno, entonces te podías postular, por ejemplo. ¿Me podría postular? Sí, claro. ¿Y lo vas a hacer? No sé. Y eso depende de una discusión mucho más grande, y es una respuesta que yo, digamos, que hoy no te la puedo dar y tampoco la daría. Porque es una discusión que tiene que ver con una mesa mucho más amplia, que tiene que ver con el peronismo, que tiene que ver con qué país nos encontremos el año que viene, digamos, y es algo que tampoco me apura tanto, porque es una discusión que de verdad darla hoy para mí es faltarle el respeto a la gente. Yo quiero formar parte de un equipo, de un espacio político que tenga un plan de gobierno, que represente, que enamore, que seduzca, que persuada, que le dé soluciones a la gente. Yo fui parte de un Tigre distinto, con grandes líderes, desde Ubieto hasta Sergio, que pusieron a Tigre en lo más alto, que eran ejemplo de la ciudad y de la gestión pública, que hoy no lo veo, pero a mí sí me gustaría integrar un equipo que vuelva a poner a Tigre en ese lugar. Eso es lo que me obsesiona, que es buscando soluciones, que es haciendo crecer a Tigre, que ojalá que el día de mañana podamos tener una universidad pública, que trabaje con el sector público y el sector privado, que podamos incorporar tecnología a la gestión municipal, para que después podamos también fomentar inversiones y bajar impuestos, que podamos hacer de la gestión más eficiente para darle soluciones a la gente, y que no tengamos una gestión lenta, que no es eficiente, que no da respuesta, que gasta mal, ¿viste? Que tienen obras eternas que nunca terminan, como por ejemplo el Polideportivo 19 acá en el Bajo Pacheco, que lo inauguraron en la campaña anterior y hoy uno pasa y sigue en obra, o los teatros que tenemos en Torcuato y en Talar, que empezaron las obras en el 2023 y que no se terminan, o que se van a terminar el año que viene que hay campaña. Y cuando suceden esas cosas, las prioridades de una gestión están puestas para la foto y la campaña y no para la gente. Clarísimo, como siempre vos. Muy didáctico. Que fue las cosas que nosotros, digamos, cuando nosotros vemos estas cosas, vamos al recinto y en las discusiones donde las tenemos que dar, las damos. Claro. Y sin ningún problema, porque nosotros estamos convencidos, digamos, las conclusiones o
las cosas que nosotros decimos son procesos de debates internos o de cosas que nosotros discutimos permanentemente. Y si hay alguien que cree lo contrario, entonces que venga y que me convenza. Yo no creo que nadie tenga la verdad absoluta de las cosas. Pero nosotros sí estamos convencidos de lo que decimos y sí creemos que nosotros, o las propuestas que nosotros traemos, o los proyectos que nosotros presentamos, son al final del día para mejorar la vida a los vecinos de Tigre. Después, si quiere el intendente, si quiere otra persona agarrarlas y hacerlas, adelante. Yo no tengo ningún problema ni personal, ni inseguridades, ni nada en donde yo diga, no, bueno, yo lo presenté, entonces es mi proyecto, entonces lo tengo que hacer yo y no sé qué. Claro. No, al contrario, ojalá que alguien agarre y podamos tener el día de mañana, no sé, mejores escuelas, que los centros de salud puedan tener turneros digitales o por teléfono, que tengamos mejores alumbrados, que las calles no estén abandonadas, que nuestros ríos estén limpios. Que la Mucho gente, por hacer. Que la gente viva de manera digna, Claro. y que podamos discutir entre todos qué ciudad queremos para los próximos años, como pasó con, por ejemplo, con la discusión de las torres. Ah, sí, con las alturas. Y sí. claro, el problema profundo, que no fue solo la cuestión de las torres, sino de una gestión en general, es que no se escucha a la gente. ¿Quién soy yo para decirle a los vecinos del casco de Pacheco cómo tiene que ser su barrio? Si yo no soy Claro, de Pacheco. Los que viven. Claro, Sí, pero sí, claro, sí. ¿por qué necesidad de buscar imponer, de buscar llevarse puesto, de querer? Si no es así la política, así no debería ser la política. Uno tiene que tener la humildad de sentarse a una mesa, de escuchar, de proponer, de debatir. ¿O no? Sí, No por debería ser supuesto. así. Sí, claro. En definitiva, todos vivimos la realidad de acá. Uno Somos cuando lo gana que- unas elecciones, cuando uno es intendente o cuando tiene la responsabilidad de conducir los destinos de una ciudad, no es el dueño de una ciudad. Sí. Bueno, igual que el presidente, ¿no? No es dueño del país. Claro, pero claro, y lo mismo que con el gobernador o con cualquiera que ocupa un cargo público. Uno no es dueño de lo que administra, uno administra lo público y uno tiene que gobernar con la gente. Ujú. No es que uno, por el periodo de tu mandato, vos podés hacer lo que querés, llevarte puesto todo por delante. No, no es así, no funcionan así las ciudades. Porque justamente así chocan las ciudades, que es para mí lo que estamos viendo hoy, que vamos camino a un colapso urbano en la ciudad. Sebastián, una vez más, gracias por venir. No, Nos por encantaría que vuelvas en Bueno. un periodo bastante breve Bueno. para seguir charlando contigo y ver un poco más el futuro de Bueno. Tigre, por qué camino va. Me encantaría ver. Bueno, En unas semanas vuelvo. estás convocado. Te tomo la palabra. Dale. ¿El viernes que viene? No, el viernes que viene no, capaz en una semana más En, adelante tengo en que 2 ver. semanas. Bueno, capaz tengo que ver con la agenda y te escribo. Dale, me encantó. Dale, Sarita. Seba, gracias por venir No, y por a tu favor. equipo. Gracias a vos. Sebastián Rovira es concejal de Fuerza Patria, representa a ese grupo de gente que trabaja y también dentro de esa línea política, dentro del Honorable Consejo Deliberante de Tigre, que próximamente vuelve a los estudios de 5 TV y Bits Radio 100.5, que ahora seguimos en 10 en compañía.